Bueno, entonces acá hay un video que tiene como objetivo explicar la implementación de los métodos sequals y el toString, ¿ya? Que es uno de los tópicos que hemos estado revisando. Aquí me acabo de fijar que hay un detalle, hay que agregarle aquí un, un parámetro al método equals. Aquí es, ahí está, object otro, ¿ya? Que tiene que ver con la implementación, como les decía, del método equals y del toString, ya que son dos métodos clásicos que están presentes en todas las clases. O sea, en realidad están presentes en una clase que se llama object, ya que vamos a revisar cuando veamos herencia, pero que en estricto rigor todas las clases pueden hacer uso de ellos porque son bastante útiles. El método equals me sirve, como su nombre lo indica, para poder comparar dos objetos, ya independiente de la clase en la que estén. O sea, tiene sentido comparar dos objetos de la misma clase. Ya lo conversamos en la ayudantía, que no me sirve comparar vehículos, por ejemplo, con superhéroes, o personas con superhéroes, o no sé, poderes con superhéroes. ¿Ya? Independiente de las clases que tenga, tiene sentido que uno compare los objetos de la misma clase, si no, no son iguales. Y en el caso del toString es un método que me permite representar a mí el objeto como una cadena de caracteres. Y ahí uno utiliza la implementación muy relacionado con lo que yo quiero mostrar, ¿cierto? Como string del objeto. Recuerden que estamos trabajando bajo un paradigma donde la encapsulación no es un punto importante. Por tanto, estoy definiendo todos los atributos como públicos, y eso me da un poco más de facilidad a la hora de acceder a ellos desde fuera, pero que obviamente trae consigo algunas limitantes o no, en realidad libertades que podrían, en un contexto más de seguridad, podrían verse afectados, ¿ya? Pero en estricto rigor solamente es la visibilidad que tiene de ese atributo en particular. Aparte de eso, de explicar el toString y el equals, además vamos a hacer una vuelta sobre los constructores que están sobrecargados, y también hemos hablado de eso en varias oportunidades en la ayudantía. Entonces, primero quiero hacer hincapié en que cuando yo tengo este diagrama de clases, ya la implementación de, o sea, el diseño de una clase, tengo acá la pregunta clásica es ¿cuántos constructores hay? Uno. Ya, aunque yo no lo vea, ¿cierto? Porque ya hemos hablado de que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Yo aquí no lo estoy visualizando, pero existe ese concepto del constructor por defecto, que es aquel que existe en la clase per se, ya para yo poder crear objetos de la clase, porque recuerden que una clase existe para poder crear objetos de ella, ¿ya? Entonces, si no puedo crear objetos de ella, no tiene sentido que exista. Entonces, por esa razón, existe un constructor por defecto, porque si al desarrollador se le olvida crear ese constructor, entonces está ya disponible. Al margen de eso, yo también puedo crear mis propios constructores, y ahí está la clásica pregunta que hemos hecho, ¿cierto? ¿Cuántos constructores como máximo puedo definir yo en una clase que tiene dos atributos? Lo hemos dicho varias veces, es 5. ¿Ya? El constructor por defecto, el constructor en este caso con el atributo nombre, un constructor con el atributo popularidad, ahí llevaría 3, un constructor donde le paso el nombre y la popularidad sería el cuarto, y otro constructor donde le paso la popularidad y el nombre, ¿ya? Entonces, los constructores es uno de los primeros conceptos que uno utiliza para poder hablar de la sobrecarga. ¿Ya? Sobrecarga significa el nombre, el mismo nombre en este caso del constructor, todos se tienen que llamar igual, pero difieren en la cantidad de parámetros y en el orden de ellos. ¿Ya? Entonces, son esas tres cosas que quiero abordar en este video, que es uno de los pilares fundamentales de todos los ejercicios que hemos hecho. Y en la clase del viernes les pregunté si querían un video de lo básico a algo intermedio, y quedamos en la conclusión de que en realidad serían los dos. Este apunta a lo básico en realidad. Hay uno más básico que este, que es uno de los primeros que grabé, pero este es como el término medio antes de pasar a lo un poco más avanzado. Entonces, voy a implementar esta clase primero. Esta me va a servir de base esta porque le voy a agregar solo el constructor para que veamos la diferencia. Tengo mi proyecto aquí y voy a agregar una clase. Acá voy a poner Java Class, me va a preguntar el nombre y yo le voy a poner superhéroe,
ya que es el mismo nombre que está acá para ser consecuente con mi diseño. Hacemos clic en Finish, le damos un poco de tiempo y acá se encuentra la implementación de la clase. Ya recuerden que NetBeans ustedes pueden usar el IDE que estimen conveniente, pero NetBeans adelanta un poco el trabajo porque me crea la clase, public class, superhéroe en este caso, y me pone las llaves para yo poder inmediatamente comenzar a definir, ¿cierto?, los componentes de esa clase. Entonces vamos a partir definiendo los atributos, que en este caso son los que me están dando y son dos. Ya, recuerden que para cada uno de los atributos debo definir tres cosas: la visibilidad, el tipo de dato y su nombre, en ese orden, sintácticamente hablando, aunque en el diagrama esté en otro orden. Ya, el lenguaje impone que primero va la visibilidad. Recuerden que estamos trabajando sin encapsulación, por lo tanto yo defino el atributo como público. Luego viene el tipo de dato, que según la naturaleza del atributo, el nombre, el tipo de dato string es lo que me conviene, ya, porque representa, es una clase de Java que representa las cadenas de caracteres. Y acá está el nombre. El punto y coma para sentenciar que la instrucción ya terminó, igual como lo hacían en C, y eso define mi primer atributo. El segundo también es público, es de tipo int y define la popularidad, ¿ya? Hay varios conceptos ahí relacionados después con las reglas de negocio, con lo que debe cumplir, ¿cierto? La popularidad debe ser un número positivo, supongo yo que menor que un límite superior, no lo sé, ya eso normalmente el problema lo va dando. Por ahora no nos hemos preocupado mucho de eso. Estamos en aquella jugada de entender lo que es una clase, crear objetos y hacer que estos objetos llamen a métodos. Ese es nuestro objetivo, ya que es como la parte básica de toda asignatura de orientación a objetos. Con eso ya tengo definido mis atributos. Estoy implementando este diagrama, el que está acá, y luego entonces debiese implementar estos dos métodos. El método equals, ya que por definición es público, me devuelve un boolean, ya que indica que, voy a partir por el toString primero. Es un string que se llama toString, ¿cierto? El nombre no se lo puedo cambiar, no puedo jugar a ser creativa en este momento. Ya sobreescribir algo implica respetar el nombre que tiene. O sea, puede no gustarme cómo está implementado, pero el nombre no tengo mucho que alegar, ya, si no estaría hablando de otra cosa, ya estaría hablando de un método, una versión nueva. Eso no es sobreescribir. Ya, cuando veamos herencia, eso va a ser un tema muy recurrente. Por ahora tenemos que guiarnos por lo que tenemos. Ahí está, NetBeans me ayuda con las llaves. El toString, si bien es cierto, aquí NetBeans me ofrece la posibilidad, ¿cierto?, de poder hacer la anotación. Esto no es obligatorio, ya, o si me pescara, ahí sí. El override es para quien lee luego el código, ya, para que se dé cuenta que eso es un método que tiene una versión preliminar. Eso significa sobreescrito, ya que tiene una versión preliminar. Ahora tú dirás, ¿y dónde está esa versión preliminar? Bueno, esa versión preliminar está en la clase Object, que es la clase que es compatible con todas las clases que uno define en Java. Entonces lo que estamos haciendo acá es cambiando esa implementación. Entonces acá yo quiero que cuando quiera devolver al superhéroe como en su versión string, voy a devolver lo siguiente. Siempre utilizo las llavecitas, los paréntesis cuadrados para representar al objeto, ¿ya? Y aquí voy a poner el nombre del superhéroe. Entonces quiero que cuando yo quiera imprimir este objeto, quiero que me aparezca el paréntesis cuadrado y el nombre del superhéroe, ¿ya? Quiero detenerme aquí para ir a hacer el main, para que vayamos viendo cómo es que trabaja esto con y sin el toString, ¿ya? Para que lo puedan visualizar de esa forma. Entonces voy a ir aquí y voy a crear automáticamente una clase que se llama main, que es la clase principal, la clase que es ejecutable. Recuerden que nuestra política, ¿cierto?, o por lo menos la que hemos visto en la ayudantía, es la clase separada de la clase principal, del main. ¿Ya? Aquella clase que lleva el método main, normalmente la hacemos por separado para no mezclar las cosas, ¿ya? Entonces hacemos acá la clase main, y acá yo voy a crear un método, que es el famoso método main, que el símil es la función main que tú tienes en
en C, cuando te enseñaban a programar en C, tú la mayor parte de las cosas las hacías en la función main. Ya después, cuando avanzaste, comenzaron a explicarte cómo hacer funciones y todo eso, pero en un principio, durante mucho tiempo, dejabas todo en el main. Ya acá es la misma historia, pero la diferencia es que estamos definiendo clases como nuestros propios tipos de datos para poder trabajar con ellos. Entonces, como yo tengo la clase superhéroe, eso me habilita a definir un objeto, ¿ya?, de esa clase, porque para eso existe ella. Entonces, este objeto, que ahí está declarado, yo le voy a asignar lo que el constructor me devuelve. Y aquí es donde yo estoy usando a ese constructor por defecto que les mencionaba, que uno mira aquí y dice, oye, pero es que ¿cómo vas a crear un objeto si yo no veo ningún constructor ahí? Es el concepto, ¿cierto?, que hay detrás de ese constructor por defecto que le llama. ¿Ya? En literatura normalmente lo llama el constructor por default, ya que existe, como les explicaba, para que si a mí se me olvidó crear uno, yo pueda de todas formas crear un objeto de esa clase. Entonces, yo ahora voy a hacer un system out, ¿cierto?, donde simplemente voy a poner al objeto, al S. Entonces, bajo esa perspectiva, voy a guardar el superhéroe, eso sí, y aquí voy a ejecutar este archivo, ya que es, en realidad es pedirle a NetBeans, está haciendo ahí, está compilando y está interpretando. Ya recuerden que Java es un lenguaje interpretado y compilado. Si se fijan, aquí está asignando, está imprimiendo un null ante todo lo que imprime el null y esa es mi salida. ¿Ya? ¿Por qué null? Bueno, hay otro concepto ahí detrás que también lo hemos dicho, que los atributos tienen valores por defecto. En el caso de las referencias es un null y en el caso de los valores primitivos, que son 8, ya hay un video anterior donde explico cuáles son los 8 tipos de datos primitivos, los números son 0, ¿ya? Como yo aquí estoy imprimiendo solo el nombre y yo no le he asignado un nombre al superhéroe, entonces su estado inicial es null y 0, entonces me imprime el null. Fíjense lo curioso ahora, porque yo ahora voy a tomar este método que está aquí y lo voy a comentar. Ya no encuentro la documentación, debe estar aquí. Aquí, ya, ahí está. Lo voy a comentar. Voy a guardar la clase y voy a ir sin haberle hecho nada al main, lo voy a ejecutar. Y si se fijan, el resultado ahora va a ser completamente distinto, no se va a caer, porque uno dice, oh, pero entonces, ¿cómo va si no existe el toString? Es que ahí está el tema, ¿ya? El toString es un método que está en la clase Object, que es una clase omnipresente. Entonces, de todas formas, existe una versión preliminar del toString, que en este caso, esta es la versión. Cuando yo le pido que imprima el objeto, eso es el objeto. Entonces se llama com.jasna.conceptos.o, que es el nombre del proyecto, .equals, es el nombre del package donde está la clase, superhéroe y una cosa ilegible que no me voy a desgastar en leer. Esa es la representación del objeto como una cadena de caracteres. Entonces eso no le sirve a nadie. Es por esa razón que nosotros cambiamos, eso se le llama sobreescritura, cambiamos esa versión porque no nos gusta, ¿verdad? Entonces, bueno, esto, muy bien, le estoy poniendo doble comentario al comentario, estoy comentando los comentarios. Ahí. Entonces, por esa razón, nosotros le cambiamos esa implementación por defecto que tiene esa implementación que dice, oh, la clase Object, bueno, querrá imprimir la dirección del objeto, y es lo que hace. Entonces, como a nosotros no nos sirve, porque eso no le dice nada a nadie, le damos un contexto un poco más asociado a lo que estamos representando, que en este caso es el nombre. Yo puedo agregarle de todas formas la popularidad, porque quiero saber cuál es la popularidad, ¿ya? Entonces, independiente de esa decisión la tomo yo, que es lo que quiero que aparezca cuando yo quiero imprimir el objeto. Imprimir o si lo quiero asociar con algún otro string, como sea. Lo que me está devolviendo es la versión cadena de caracteres de mi objeto. Listo. Entonces ya entendimos el concepto de el toString y la sobreescritura y se explica mucho con el equals. Es exactamente lo mismo. El equals igual existe. ¿Ya? El tema es que a nivel de object compara las referencias. Entonces dos objetos van a ser iguales si comparten la misma dirección de memoria. Es una cosa muy extraña, ¿ya? Pero ese es el concepto de equals por definición. Entonces a nosotros no nos sirve eso. Entonces lo que nosotros queremos hacer es cambiar esa implementación. Entonces por eso es que
está el método equals, y aquí, al igual que en el toString, yo no puedo jugar aquí a ser creativa. Oye, el equals lo voy a escribir con mayúscula. No quiero que me devuelva un boolean, quiero que me devuelva un sí o un no como palabra. No, no puedo hacer eso. ¿Ya? Porque si quiero hablar de sobreescritura, entonces debieses respetar la firma original del método. ¿Y cuál es la original? Dice, devuelvo un boolean, me llamo equals y recibo un object. Eso es la definición básica del equals. Entonces acá yo voy a establecer el parámetro que me están diciendo, que le llamaron otro, ya, en realidad el nombre del parámetro puede ser cualquier cosa, y aquí yo pongo las llaves. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo discutimos, le voy a poner el override para que entienda que está sobrescrito. De todas formas, me da otro warning porque tiene que ver con el hash code, ¿ya? Pero no queremos meternos ahí todavía, así que solamente la esencia, sobreescribir el equals. Entonces acá me está marcando en rojo porque por contrato yo dije que iba a devolver un boolean, ya, y no lo estoy haciendo. Entonces por eso acá se encuentra un poco incómodo porque no tiene ese return que yo dije que iba a devolver. Entonces acá el concepto es súper claro en el sentido de que como es un object, el object es una clase que puede almacenar todo tipo de referencias, da lo mismo, un string, un vehículo, una persona, un poder, un superhéroe, todo sirve, ¿ya? Es compatible con todo. Entonces, acá hay que jugar como yo lo estoy recibiendo como object, o sea, técnicamente podría compararlo con lo que sea, el superhéroe con lo que sea, pero tiene sentido comparar superhéroes entre ellos, entonces tengo que descartar en primera instancia que lo que estoy comparando, lo que me está llegando para comparar, es un superhéroe, y así no tiene sentido. Entonces, lo primero que yo hago, aquí hay varias formas, también lo mencioné en clase, hay varias formas de hacer esto. ¿Ya? Se puede usar el método getClass para comparar la clase del objeto que está llamando al método con la clase del objeto que está llegando como parámetro, o bien usar, que ante los ojos de algunas personas podría parecer no muy eficiente, un operador que se llama instance of. Entonces, yo voy a tomar el objeto que estoy recibiendo como parámetro y voy a preguntar si ese objeto es una instancia de superhéroe. El instance of es un operador binario, es decir, que tiene dos operandos, ¿ya? Uno a la izquierda y uno a la derecha, que me indica si el objeto que está a la izquierda, ¿cierto? En este caso es otro, es una instancia de la clase que está a la derecha. Entonces, si eso sucediera, yo quiero convertir a ese otro, ¿cierto? Lo voy a llamar S, pero en su versión superhéroe. Lo que se está produciendo ahí es lo que se conoce con el nombre de casting, ¿ya? O de casteo de la clase, que es bajarla de nivel. ¿Ya? En ese caso, el object es el nivel superior. Cuando veamos herencia, vamos a recordar y hacer un símil de esto. La clase general es object y las clases particulares, en este caso sería nuestra clase que se llama superhéroe. Entonces yo estoy bajando, ¿ya? Estoy dejando el objeto un poco más específico, ¿ya? Porque lo general es el object. Entonces, si eso es válido, si el instance of me dice sí, es un superhéroe, ¿ya? Entonces, si es válido, yo puedo compararlos. Y aquí es súper importante tener claro cuál es el criterio de comparación. ¿Cuándo dos superhéroes son iguales? Dos superhéroes son iguales cuando su nombre sea igual, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a simplemente retornar la comparación del nombre, ¿ya? Entonces, aquí está this.nombre, tiene que ser igual, ¿cierto? Y aquí voy a usar este método equals ignore case porque Iron Man, si yo lo escribo con mayúscula, con minúscula, daría lo mismo, ¿ya? Pues fonéticamente es lo mismo. Entonces voy a usar el equals ignore case y aquí voy a comparar el nombre del otro superhéroe. No me sirve el otro, porque el otro es algo general. Me sirve el específico, el que bajé. Y ahí dispongo del s.nombre. Entonces, si los dos nombres son iguales, me va a devolver un verdadero, y si son distintos, entonces me va a devolver un falso, que cumple con la regla de que dos superhéroes son iguales y tienen el mismo nombre. Lo conversamos. No puedo comparar los nombres con el operador igual, que es como por naturaleza el operador con el que yo voy a ver si una cosa es igual a otra, porque ese operador está aplicable solamente a los tipos de datos primitivos y el string no es primitivo. Recuerden, tengan a la mano la lista de los primitivos, son 8, ¿ya?
teniendo eso, yo sé que cualquier cosa fuera de eso que la quiera comparar, tengo que usar el equals para poder ver si son iguales. Si no, estoy comparando las referencias que tendrían que compartir la misma dirección de memoria para que sean iguales. Aquí yo me fijo en el contenido. Y entonces, cuando eso no se cumpla, es decir, cuando esté intentando comparar el superhéroe con cualquier otra cosa, entonces me va a decir que no, ya, que tiene sentido. Ahora, la gran pregunta, el operador this que aparece ahí, que siempre aparece, siempre está. Cuando más, en unos momentos más vamos a hacer el constructor y también va a estar. El this es el operador que representa a un objeto, en este caso de la clase superhéroe, ¿ya? Entonces, en este caso, recuerden que los métodos de instancia siempre tienen un parámetro implícito, que es el objeto que está llamando al método. Y ese parámetro implícito, en este caso, está representado dentro de este método con el this, ¿ya? Y en cualquier otro, aquí también. Si se fijan, este es el nombre del objeto, ¿cierto? Que está llamando al toString, que en este caso es el S. Acá no se llama explícitamente, ya yo puedo ponerle igual ese punto toString y va a funcionar igual. Pero como soy floja, solo escribo S, ya no llamo al toString. Entonces, quiero comparar dos objetos. Entonces me suena mucho el poder escribir otro, superhéroe, héroe, ¿cierto? Y le voy a poner SX y lo voy a comparar. O sea, lo voy a crear, perdón, superhéroe con el constructor que no vemos, pero que sí existe, ¿cierto? Ahí está. Y me equivoqué al escribir superhéroe. Porque le puse la H mayúscula. Acuérdense que Java es igual que C, case sensitive, ¿ya? Entonces le molesta el que yo haya cambiado él. Voy a imprimir el SX. En realidad sabemos perfectamente que nos va a imprimir un null. Y luego voy a imprimir, no, mejor no, voy a hacer las cosas como debo. Boolean, igualdad le voy a poner a la variable y voy a asignarle a esta variable lo que el equals me va a devolver. Entonces yo voy a hacer que el S, yo tengo dos objetos de la clase superhéroe, el S y el SX. Entonces el S va a llamar al método equals. Para llamar a un método utilizo el operador punto, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué método quieres llamar? Está el toString y está el equals, ¿ya? Cuando aprendamos herencia, vamos a aprender deberíamos entender la diferencia por qué esto está oscurecido o ennegrecido respecto de los otros que no están oscurecidos ni ennegrecidos, ¿ya? Tiene que ver un poco con la sobreescritura, pero cuando veamos herencia vamos a entender un poco mejor eso. Entonces, aquí voy a llamar al equals, si te fijas, me está dando la firma, si tienes que pasarle un objeto. Y yo te voy a devolver si esos dos son iguales o no. Entonces, aquí yo le voy a pasar al SX. Entonces, después yo voy a querer imprimir el objeto son iguales, ¿cierto? Le vamos a poner ahí eso y aquí le vamos a poner un más y le voy a poner el igualdad, ¿ya? Entonces, lo que quiero hacer es imprimir el valor de esa variable. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Lo que está haciendo es comparando los nombres, ¿ya? De ambos superhéroes, de S y de SX. S, que es el objeto que llama al método, se cayó porque estoy comparando con nulos, ¿ya? Porque tengo nulos ahí definidos. Entonces el S, ¿cierto? Es el objeto que está llamando al método equals y que cuando llegue a ejecutar el método equals, entonces va a representar a ese objeto. ¿Ya? Y el otro es el que le estoy pasando explícitamente. Por eso es que se habla de los operadores explícitos y de los de los parámetros explícitos y de los parámetros implícitos, o argumentos explícitos y argumentos implícitos. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Creo que pasó por el nulo, así que voy a asignarle un nombre a ese. Aquí le vamos a hacer ese.nombre es igual a Iron Man. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo aquí con el SX, pero le vamos a poner SX. Entonces este va a ser Superman. ¿Ya? Entonces vamos a ver si ahora esto funciona. Ahí está. Y me dice que no son iguales. Ya, bueno, aquí me quedo bien indecente, la verdad. Ahí sí, porque se ve todo junto.
Yo puedo después poner un if y puedo decir, adornar un poco el mensaje, sí, son iguales, no, son iguales. Pero aquí, en simple, falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los nombres son distintos. Uno es Iron Man y otro es Superman. ¿Ya? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, escribiera esto con minúscula, entonces voy a ejecutar, voy a guardar primero, ¿sí? Y voy a ejecutar. Me debería decir que son verdaderos, o sea, perdón, que son verdaderos, que son iguales. Me debería devolver un true. ¿Por qué? Porque como yo le hice el equal ignore case, entonces le dije, da lo mismo como escribas Iron Man. En la medida que tenga la misma cantidad de letras, lo mismo espacio, da lo mismo las mayúsculas y minúsculas. Por eso que me dice que son iguales, ¿ya? Entonces, ahí con eso ya tenemos lo que desde mi punto de vista es como la esencia de comprender estos dos métodos que son súper útiles, ¿ya? Me paso no sé, el 50% del tiempo usándolo porque voy a querer comparar, porque voy a querer imprimir el objeto o usarlo como una cadena de caracteres. ¿Ya? El equal, sobre todo cuando estoy buscando un elemento dentro de una colección, si no tengo el método equals, no voy a poder buscarlo de manera efectiva, digamos. Yo solo lo puedo hacer a mano, ¿ya? Pero vamos a ir aprendiendo que esas búsquedas a mano que uno hacía, hay un nivel de abstracción superior en donde yo simplemente voy a llamar un método que se llama contains y que me dice si es que el objeto está o no en una colección. Aquello que me hacían hacer a mí, que me tenían 2 horas sentada ahí escribiendo los ciclos para poder buscar un objeto dentro de un elemento, dentro de un conjunto, acá resulta relativamente sencillo, ya porque tengo un nivel de abstracción un poco mayor. Pero para eso yo necesito manejar estos conceptos del equals y del equal, sobre todo sobrecargado, sobrescrito, dependiendo de cómo lo veamos. Por ahora solo lo estamos viendo sobrescrito. Por si alguien te pregunta, entonces el método equals está sobrescrito, lo mismo que el toString. Por eso es que NetBeans te sugiere poner el override para que te acuerdes de que está sobrescrito. Significa que existe una versión previa del método que a nosotros no nos sirve, por eso la cambiamos, ¿ya? Listo, estamos ahí, tenemos implementada esa clase y acá tenemos la variante donde existe un constructor escrito por nosotros. Si se fijan, acá está todo bien, el main funciona, ¿cierto? No tiene nada en rojo, no tiene nada que me diga que está sintácticamente incorrecto. Y yo voy a ir a hacer aquí el ejercicio de agregar el constructor. Entonces voy a agregar ese constructor que se encuentra acá, ¿cierto? Que no devuelve algo, porque los constructores son o tienen el objetivo de crear un objeto de la clase, pero no hay un retorno explícito. ¿Ya? Se entiende que va a reservar la memoria y va a asignarle un estado inicial al objeto. Entonces, según lo que está definido aquí, debo pasarle el nombre y debo pasarle la popularidad. Entonces, acá se encuentra eso y aquí yo le asigno los valores de los atributos a mi objeto, es decir, le estoy seteando su estado inicial, ¿ya? Porque por ahora era un null y un 0. Entonces voy a decir this.nombre es igual a nombre. Y aquí voy a decir this.popularidad es igual a popularidad. Cuando veamos un poco, si es que vemos las reglas de negocio, es decir, las validaciones, pues, el nombre debe tener al menos 3 letras, la popularidad tiene que ser un valor positivo y menor que 100, no lo sé, ahí esto cambia un poco, porque yo tengo que establecer e implementar esas reglas de negocio. Por ahora solo nos estamos centrando, insisto, en la creación de objetos y en la llamada a métodos, ¿ya? Y en el uso de asociación después, que fue lo que vimos en la clase pasada, para poder trabajar en conjunto estas clases. Entonces, inmediatamente, fíjense, acá aparece el iconito rojo que me indica que está mal. Aquí, ¿por qué está mal? Si alguien me pregunta, ¿por qué eso marca error? La respuesta, porque este constructor no existe, porque ya con el solo hecho de haber escrito esto, ese constructor por defecto desaparece porque es reemplazado por el que yo explícitamente definí. Por eso, la pregunta es, si te muestran en esta clase cuántos constructores hay, 1. Si te muestran en esta clase cuántos constructores hay, 1. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo explicas eso? Porque aquí está el constructor que viene por defecto y aquí está el constructor propio, nuestro,
¿Podemos agregarle más constructores a esto? Sí. ¿Cuántos más? 4 más, que es lo que dije al principio, y que también lo habíamos mencionado en clase. Entonces, ahora, ¿qué debiese hacer yo? Entonces, yo para poder crear un objeto, un superhéroe, tengo que obligatoriamente, según lo que indica aquí, es entregarle el nombre y la popularidad. Si no, es imposible que lo pueda crear. Entonces, ahí es donde uno entra a jugar después como, ¿cómo defino el constructor? Depende, ¿cómo quieres crear el objeto? ¿Quieres crearlo solo con el nombre? Ya, entonces le pasas el nombre. No, pero es que necesitas crearlo con nombre y popularidad. Perfecto, entonces pásale el nombre y la popularidad. Entonces, acá lo que yo debo establecer es que debo entregarle primero el nombre y después la popularidad. Entonces, lo que yo hice aquí, ¿cierto? De manera directa, yo debo pasárselo acá. Entonces, tengo eso y la popularidad de Iron Man va a ser de 90. Entonces, dejo de setearle el nombre de manera individual y se lo paso de manera directa. Entonces, aquí le voy a poner Superman y ya no voy a hacer esto. Y acá me va a marcar error, ¿cierto? Porque si bien es cierto, le estoy pasando una string, acá el contrato dice el string y la popularidad. Entonces a Superman le vamos a asignar una popularidad de 92. ¿Ya? Entonces, ahora el main lo guardé, ahora sí le gustó, ¿cierto? Ahora sí está bien, porque ahora sí cumple con la regla de cómo está definido el constructor. Entonces lo ejecuto desde acá. Y me indica que, bueno, me va a decir que son distintos porque uno se llama Iron Man y otro se llama Superman, pero no tiene problemas, ya no tiene ningún problema ni al crear el objeto ni al hacer la comparación, ¿ya? Ese es el efecto de poder aplicar el equals y la implementación del equals y la implementación del toString. Y de paso de Japa, el bonus tag es el repaso de los constructores. Evidentemente, lo habíamos conversado igual. Si yo quiero definir, por ejemplo, una regla que diga que dos superiores van a ser iguales si tienen el mismo nombre y la misma popularidad, entonces tengo que agregar una condición más acá, y eso simplemente es con el operador, con el conector lógico, con el ampersand, y luego asignar la condición que me establece que son iguales. Por ejemplo, aquí voy a establecer el ampersand, ¿cierto? Como condición, y voy a decir que this.popularidad sea igual a s.popularidad, ¿ya? Si ustedes intentan hacer esto, porque en la inocencia uno dice, ya, pero es otro ¿qué? Otro punto popularidad, se convirtió, otro punto popularidad, ¿ya? Pero por naturaleza debiésemos decir ese punto popularidad, ¿ya? Entonces, tenemos eso, y ahora yo voy a hacer el ejercicio aquí de poner acá arriba a Superman en lugar de Iron Man. Vamos a poner a Superman, que también va a tener 92. Entonces vamos a comparar a los dos y me va a decir que son iguales. Me debería decir que son iguales. Ahí está trabajando, está pensando y me dice que sí. Yo a este le pongo 93, y si bien es cierto, comparten el nombre, no van a compartir la popularidad, y me va a decir que son falsos, que al decir son iguales imprimo un false porque es el valor que me devolvió el método equals, ¿ya? Eso es en esencia lo que necesitamos saber cuando trabajamos con el equals y el toString, ¿ya? El siguiente video debería estar pensado en trabajar con métodos especializados, que es lo que vamos a ver en la clase del viernes, con métodos especializados para poder trabajar con los arreglos, ya los ciclos, el recorrerlo, el buscar el mayor, el menor, que lo estamos haciendo en este momento de manera carretera, ya, pero para que después valoremos la existencia de las clases un poco más superiores, ya. Eso es, espero que les sirva de algo, y recuerden que este código va a quedar disponible así como está en la versión final en el repositorio, ya que se los indico ahí después en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Espero que te sirva de algo y que te vaya muy bien. Nos vemos en clases. Adiós.